en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versos del 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, Señor. Sabemos que estás aquí y te hemos adorado y expresamos nuestra gratitud por todas las bendiciones que nos has dado durante toda la vida y estos últimos días, Señor. Te ruego, Padre, que tu palabra sea viva y eficaz, que penetre en nuestros corazones, que sea como una espada, Padre, y que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser para que podamos reflexionar y meditar en ella, pero sobre todas las cosas, oh Padre, después que la hayamos comprendido, que tú nos ayudes con tu poder, Señor, a cumplirla. Así en Jesucristo te lo ruego, Padre. Amén, amén, amén. Una pequeña llama puede encender el bosque más inmenso que existe en la tierra. Una pequeña gota de agua día por día puede perforar la roca más sólida. ¿Por qué le digo esto en esta mañana? Porque las cosas pequeñas pueden marcar una gran diferencia en tu vida, en mi vida, en la vida de una iglesia, en la vida de una comunidad y en la vida del mundo. Me gustaría en esta mañana explorar este pensamiento, reflexionar juntos en la palabra de Dios sobre este sermón, porque tenemos esa tendencia a disminuir nuestra influencia y nuestro poder de impacto, porque somos una iglesia pequeña, porque somos una congregación no numerosa como otras mega iglesias que nosotros conocemos en este día y que quizás nosotros estemos pensando, no, esas iglesias sí tienen gran impacto. Yo estaba viendo hace poco una cosa maravillosa que están haciendo, porque no tengo nada en contra de las iglesias grandes, me parece que es una bendición también lo que están haciendo el pastor Dante Gebel y lo que están haciendo en diversas comunidades, llevando ayuda en California, en Perú, en muchos pueblos y regiones pobres del planeta, están llevando alimentos en medio de esta pandemia, están haciendo algo muy lindo, ¿verdad? O sea, estas grandes iglesias están produciendo un impacto, marcando una diferencia cada vez que hacen un gesto de esta manera. Y muchos dicen, bueno, pero ellos tienen muchos recursos, ellos son ricos, nosotros no podemos tener un alcance y un impacto social como sí lo tienen estas iglesias. ¿Qué podemos hacer tú y yo, individualmente y como congregación, para hacer la diferencia, para hacer algo que marque la diferencia para el reino de Dios? Porque realmente cuando nosotros ponemos el televisor o a diario vemos las necesidades a las cuales nosotros nos enfrentamos, nos damos cuenta que las necesidades son, ¿qué cosa? Bien grandes. Y que nuestros recursos son limitados para suplir todas esas necesidades. Pero en esta mañana Jesús tiene algo muy importante que decir. Jesús quiere hablarnos y quiere llevarnos a la reflexión sobre la importancia de las cosas pequeñas. De las cosas pequeñas que hacen grande una vida, que hacen grande cualquier obra que nosotros vayamos a emprender. Cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, nos encontramos historias maravillosas, cosas que Jesús hizo y dijo, que son un ejemplo a seguir en nuestra fe cristiana, que nos alimentan, que nos animan, que nos dan el convencimiento de que sí se puede hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Por ejemplo, una historia muy bonita que conocemos todos es la relacionada con el pasaje que se encuentra en Mateo 17:20. Dice así: si tienes fe como un grano de mostaza, le dirás a esta montaña, muévete de aquí para allá,
y se moverá y nada te será imposible. Nosotros cuando escuchamos la historia, si no sabemos el tamaño de un grano de mostaza, no podemos quizás reflexionar y contextualizar lo mucho que puede hacer Dios con la fe del tamaño de un grano de mostaza. A veces nosotros pensamos, bueno, lo que necesitamos es tener mucha fe. Y cuando se presentaron los desafíos y Jesús llamó a sus discípulos, ellos lo primero que le rogaron a él fue, Señor, aumentanos la fe. Pero es curioso en este caso, porque Jesús le dice que si tuviese fe como un grano de mostaza, y un grano de mostaza es la punta de un lápiz, hermano querido. La punta de un lápiz, una semilla tan pequeña, quizás la más pequeña que exista en el universo, se convierte en un gran árbol. Miren cómo Dios ha hecho las cosas grandes y maravillosas que hoy nos sorprende, que hoy admiramos en su creación, de cosas tan simples como una semilla, y cuánto puede crecer cuando se convierte en un árbol. Por eso la pregunta en esta mañana, y es mi primera pregunta, ¿qué tan fuerte es tu fe? ¿Qué tan fuerte es tu fe? ¿Qué tan bien comprende las Escrituras y lo que Jesús nos enseña en su palabra? Miren, no es necesario que nosotros seamos estudiosos constantes de la palabra de Dios, aunque es muy útil y muy bueno. No necesitamos saberlo todo y recitar como un papagayo todo lo que nos enseña la Escritura. De eso no es lo que se trata. Pero si nosotros analizamos la vida, uno sabe correctamente, por el tiempo que lleva la iglesia, sea poco, sea mucho, que el amor es esencial para llevarse bien con las personas. Eso no hay que ir a un seminario para saberlo, ¿verdad? No tienes que ir a un seminario ni graduarte en teología para orar por alguien que está sufriendo en un hospital o que necesita tus oraciones, o para perdonar a alguien que te ha lastimado de alguna manera. No hay que estudiar mucha teología, no hay que tener un título doctoral que diga, oh, yo estoy graduado en el seminario de la Universidad de Oxford o de Princeton o otra gran escuela. No es necesario que seas capaz de explicar la Trinidad, que muchas veces ni siquiera nosotros que hemos estudiado teología, a veces comprendemos el misterio de Dios revelándose en tres personas a la humanidad. Pero sí podemos compartir a Cristo. Amén. Sí podemos sembrar esa semilla en el corazón de las personas. Sí podemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Sí podemos mostrar amor verdadero a pesar de cualquier circunstancia que nosotros vivamos. Podemos compartir el amor de ese Cristo que se entregó allí en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso lo podemos hacer todos nosotros. Podemos compartir esa buena noticia que transforma vida y que llena los corazones de esperanza. No tienes que saber tanto, porque lo que más importa no es cuánto uno sabe, sino cuánto te importan las personas y sus necesidades. Lo importante no es cuánto uno sabe, sino si te importa la obra de Dios, si te importa las personas a las cuales Dios te llama a compartir el Evangelio de Cristo. ¿Te importan? Si te importan es porque has conocido el amor de Dios, porque para Dios todas las personas, grandes y pequeñas, fueron importantes. Dios nunca hizo acepción de personas, lo dice en su palabra. No son mis palabras, son las palabras de Jesús. Para Dios no hay acepción de personas, para Dios todos somos importantes y todos tenemos un lugar que ocupar y una función que realizar dentro del reino de Dios. O sea, que tan solo en una mañana cuando usted le dice a su vecino, a su compañero, a alguien que está a su lado en ese momento, usted le dice, Dios le bendiga, Dios te ama, Cristo murió por ti. Esas cosas pueden traer esperanza a un corazón, pueden hacer cambiar la manera de vivir de una persona. Un pequeño acto, una pequeña frase, un simple saludo, es esa pequeña semilla que cae en el corazón de una vida y que a su tiempo Dios va a hacer germinar. También encontramos en la palabra otro ejemplo, dice, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo estuvo leudado. O
Si una cosa yo aprendí allá en Cuba fue hacer pizza. Bueno, creo que aprendí algo. Guillermo y yo trabajamos en eso un tiempo juntos, así que tengo un testigo aquí. Y aunque no me considero un experto, pero lo hice. Y una de las cosas más bonitas es ver crecer la masa. Y es curioso porque con tan solo una cucharada, ¿te acuerdas, Guillermo? ¿Cuánto crecía esa masa? Crecía tanto que se desbordaba del recipiente donde uno la ponía. O sea, el reino de los cielos comenzó con una pequeña semilla de vida que es precisamente Jesucristo. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, ese reino de Dios sigue creciendo en nosotros, en la vida de una comunidad de fe y en la vida de un pueblo. Un poco de levadura es todo lo que se necesita para hacer que la masa suba. Y solo una pizca de sal puede darle sabor a tu comida. Somos una iglesia pequeña y podemos quizás pensar que no tenemos muchas cosas que hacer en este mundo para impactar y para transformar el mundo que nos rodea, pero no es así. La cultura nos ha enseñado que esta ecuación, mayor poder, mayor influencia, mayor número, mayor impacto en el mundo. Las mega iglesias pueden tener esa gran influencia, pero nosotros no, porque somos una iglesia pequeña. Pero sin embargo, siga estudiando lo que dice la palabra de Dios, que es lo que nos importa y a lo que venimos en esta mañana. Jesús llama a 12 hombres comunes, pescadores, hombres sin letras, dice la palabra de Dios, gente que no eran importantes en aquel, que no marcaban un impacto y una influencia social, ni cultural, ni siquiera política en aquellos tiempos. Pero eso fue lo que Jesús llamó. Personas como tú y como yo, los llamó a ser pescadores de hombres. No buscó ni a ricos ni a sabios. Solo busca a aquellas personas que tengan un corazón dispuesto y humildemente le reciban. Les enseñó sobre el reino de Dios y algo muy importante, le mostró. Porque yo puedo enseñar muchas cosas en esta mañana, pero otra cosa es mostrarle a ustedes cómo se vive en el reino de Dios. Y esa es la gran diferencia. Y cómo uno muestra cómo debemos vivir los hijos del reino, sino a través de las decisiones que tomamos en la vida, a través del tiempo que dedicamos a las cosas que nosotros valoramos como importantes. Eso es lo que da la medida de que nosotros somos una comunidad de fe que está viviendo en el reino de Dios y que su reino sigue creciendo, sigue expandiéndose como la masa de levadura, sigue contagiando el ambiente donde la iglesia está desarrollando su fe y llevando adelante sus proyectos y su misión en medio de estos tiempos. Dice la palabra de Dios que nosotros no necesitamos tener una iglesia tan numerosa para alcanzar una multitud de personas. No necesitamos ser una iglesia de miles de personas para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Todo lo que necesitamos es personas dispuestas a seguir, a ser sus discípulos y a invitar a otros a buscar de Jesucristo. Otro ejemplo que encontramos tan hermoso de cómo las cosas pequeñas son tan importantes y pueden marcar una diferencia en la vida tuya, en la vida mía y en la vida de una comunidad de fe. Lo encontramos en el ejemplo de la ofrenda de la viuda pobre. ¿Se acuerdan el ejemplo de la ofrenda de la viuda pobre? Dice que Jesús estaba allí, dice, contemplando todo lo que daban aquellas personas ricas, todos los tesoros que ellos ofrendaban en el templo de Dios. Dice que él estaba allí en el patio del templo mirando a la gente que ofrecía sus ofrendas a Dios. Y algunos dieron más que otros. Entonces llegó una viuda pobre y sacó 2 pequeñas monedas de bronce que apenas valían 1 centavo y las puso en el recipiente, y Jesús dijo estas palabras: ciertamente te digo que esta viuda pobre dio más que todos los que dan al tesoro, porque todos dieron de su abundancia, pero ella de su pobreza dio todo lo que tenía para vivir. Marcos 12:44. Las cosas pequeñas pueden hacer una gran diferencia. Miren, cuando nosotros analizamos la historia, yo me recuerdo que cuando yo estaba allá en la iglesia de Puerto Padre,
estaba investigando la vida de Olivia Goodrich y estaba haciendo mi tesina sobre eso y revisé mucho los libros de acta de la Junta Mensual de Puerto Padre y allí me encontraban las ofrendas. Las ofrendas, cuando íbamos a los campamentos, también sabemos de las ofrendas de los misioneros. Eran centavos lo que se recogieron aquellos misioneros en Jibara. Eran centavos los que se recogían en Puerto Padre. En aquellas iglesias que comenzaron aquellos misioneros que llegaron desde Estados Unidos. Era muy poco. Pero como Dios fue haciendo crecer todo eso por pequeñas contribuciones que tú y yo podamos dar al presupuesto de nuestra iglesia, la iglesia crece. Amén. Las finanzas mejoran por pequeño que nosotros podamos ofrendar a nuestro Dios. Y lo importante es que cuando nosotros demos poco o mucho, lo que demos, lo demos de todo corazón. Amén. Cuando nosotros empezamos la obra en Homestead, Dios puso esa inquietud espiritual en la hermana Migdalia Cassini, Nini, como nosotros la conocemos. Y en medio de una pandemia donde era un tiempo difícil, donde la iglesia se cerró, estuvo varios meses cerrada, donde todo el mundo nos refugiamos en nuestras casas, hubo una persona que Dios tocó, que Dios llamó y que contagió a otro, como la levadura. Vamos a llevar ayuda a Homestead, vamos a vincularnos al proyecto de las hormiguitas con la hermana de Guatemala, vamos a hacer algo en medio de este tiempo de pandemia. Vamos a llegar allí para ayudar a esas personas. Y empezaron las preguntas. Bueno, pero nosotros no tenemos tantos recursos, no tenemos tanto dinero para llevar una ayuda así. Y ahora la iglesia cerrada, ¿qué podemos hacer? Y nosotros no pedimos dinero a la junta, no hubo que hacer una junta mensual, no hubo que pedir dinero a la iglesia, no tuvimos que reunirnos para eso. Cada quien dio como propuso en su corazón. Y empezamos a recoger. Y cuando pasado un tiempo, la gente se empezó a asombrar de cuántas bolsas habíamos recogido. Recogimos 50 bolsas. Lo recuerdo como si fuera, y tengo la foto, tengo los videos. Poco a poco nos fuimos incorporando más y más hermanos. Y cuando llegamos allí a Homestead, llevamos también la ayuda para esas familias tan necesitada. Y todo empezó por una persona que sintió la inquietud espiritual y que contagió a otros. Y esas pequeñas cosas que se hacen en la vida pueden transformar la vida de otras personas y hacer más grande el reino de Dios. Porque si algo estamos aquí, mis queridos hermanos, es precisamente porque somos hijos de su reino. Porque el reino viene ya en Jesucristo, está ya, pero sigue creciendo, no ha terminado. Y un momento llegará a su plena madurez y a su plenitud en la historia, en el tiempo en que Dios haga que toda persona confiese que Jesucristo es el Señor. El otro ejemplo que le quiero compartir en esta mañana es la alimentación de los 5,000. Dice que uno cuando lee este pasaje, uno no se imagina en la situación que se encontraban. Aquellos personas habían ido multitudes allí a escuchar la palabra de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra que había más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Lo que podemos pensar que había muchas más personas. Quizás 10,000 estaban reunidos allí. Y a medida que avanzaba el día, dice la palabra, la gente tenía hambre. Algo natural. Así que Jesús le dijo a sus discípulos, denles de comer. Como Dios nos llamó para Homestead, denles de comer, y nosotros no tenemos recursos, no nos alcanza el dinero. Dios multiplicó las cosas. Dice la palabra que Felipe dijo, 200 denarios de pan no le bastan para que cada uno reciba un poco. Y en ese momento Andrés se acercó a Jesús y le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué son estos entre tantos? Vive nuestra duda de lo que Dios puede hacer y multiplicar cuando nosotros creemos que el dueño de todo lo que existe y de todos los recursos que tiene la iglesia es precisamente Dios. Dice, 200 denarios de pan no bastan, Señor. ¿Cómo tú con 5
panes y 2 pescados, vas a tratar de alimentar a una multitud de 5,000 personas. Es la respuesta humana, la respuesta que solo analiza la lógica, la circunstancia, lo que tenemos, pero que no toma en cuenta lo que Dios puede hacer a través de lo poco y lo limitado de nuestros recursos humanos. Entonces Jesús hizo que todos se sentaran y tomó el almuerzo de un niño. Eso es lo que tenía, era el almuerzo de un niño. Este ejemplo quiero que lo entienda bien porque tiene un sentido profundo, más allá de lo que nosotros quizá hayamos comprendido hasta el momento. Dice la palabra que lo bendijo y dio gracias a Dios. Señor, te doy gracias por estos panes y estos peces. ¿Cuánto nos cuesta a veces dar gracias a Dios por lo poco? Damos gracias a Dios cuando suceden cosas extraordinarias y maravillosas en nuestra vida. Pero damos gracias por lo poco que Dios a veces nos da, por las pequeñas cosas que diariamente, que por ser tan cotidianas, nosotros no le damos el valor que tienen realmente. Y que realmente sin esas cosas pequeñas y cotidianas, la vida no existiera ni fuera tan feliz como la disfrutamos ahora. Dios tomó el almuerzo de este niño y lo bendijo y lo dio a sus discípulos para que lo distribuyeran entre la gente. No solo había suficiente para todos, sino que había 12 cestas llenas que le sobró. O sea, no solo que alcanzó, sino que sobró. Algo que siempre pasaba en la iglesia en Cuba, y fui testigo de eso, es que cada vez que hacíamos una reunión, cada vez que hacíamos un ágape, y nosotros nos veíamos limitados, algunos podían llevar más que otros, pero siempre sobraba, siempre quedaba. Miren que siempre ha habido problemas con la comida en Cuba, siempre sobraba la comida, siempre llegaba algún vagabundo, algún alcohólico, alguien llegaba allí, alguna persona que no estaba ni siquiera invitada, y siempre sobraba, porque Dios multiplica los dones que nosotros tenemos en nuestra mano. Dios multiplica nuestros talentos y todas las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida. Pero ¿por qué siempre encontramos esta historia de un niño? ¿Por qué un niño? ¿Nunca se ha preguntado por qué Jesús tenía preferencia por los niños? ¿Se acuerdan de la historia cuando los discípulos estaban molestos? Y el Señor, dile a estos niños que se vayan. ¿Qué significa la palabra niño en la Biblia? Niño representa, cuando uno va al griego original, es micro. ¿Saben lo que es micro, no? Microondas, la pequeña sonda. Micro quiere decir pequeño. Son todos los pequeños. Son todas esas. La figura de un niño en la Biblia representa más que un niño. Incluye a los niños, pero no se queda limitado su significado ahí. Va más allá. Un niño puede ser una persona desamparada. Un pequeño en el reino de Dios es esa persona que la sociedad ha condenado para siempre. Esa persona que robó, que hizo algo que no es aprobado por las leyes o por la moralidad social. Ese es un pequeño en el reino de Dios. Es una persona que está desprotegida. Es una persona que quizás para algunos incluso le estorbe en su camino. Porque es una persona que muchos no le consideran, no le dan la importancia como ser humano que deberíamos darle. Pongamos el ejemplo, y yo he escuchado los otros días esta canción, Solo pienso en ella. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Saben que yo escuché la historia de esa canción? Es una historia de los discapacitados. La hicieron precisamente, que solo pienso en ella, porque eran un matrimonio, eran 2 jóvenes que se enamoran, pero eran discapacitados. Y quien la escribió, un cantante español, la hizo precisamente para que en aquella época se reconociera el valor de ese pequeño en el reino de los cielos. Solo pienso en ella. Y describe toda la historia y todo lo que pasaba en la vida de esos 2 jóvenes que tenían síndrome de Down. Y cómo también nosotros, un poco, incluso la familia, cogían a esas personas y los recluían, los alejaban, y hoy se le da un tratamiento diferente porque alguien un día tomó la decisión de hacer algo pequeño y no pensó en su alcance, pero Dios se encargó de hacer algo grande con eso pequeño que había hecho. O sea que cuando nosotros hablamos de los pequeños en el reino de Dios, de esos que Jesús llama y que nos llama a nosotros ser como niños,
Es un desafío muy grande para nosotros. Ser un pequeño o ayudar a un pequeño entraña nuestra misión en medio de estos tiempos. Por eso Jesús dice en su palabra: ciertamente les digo que a menos que se vuelvan y se convierten en niños pequeños, de ninguna manera entrarán en el reino de los cielos. O sea, Dios nos está llamando a una conversión, a un nuevo nacimiento, a una transformación, a ser ciudadanos de ese reino también en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, porque eso va a hacer una gran diferencia con el paso del tiempo, con su poder. Si nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y todas esas cosas pequeñas que hagamos, porque ojo con esto, yo estoy hablando de cosas pequeñas que podemos hacer y que van a hacer un cambio grande en la vida del mundo y un impacto en la sociedad, pero también podemos hacer con las cosas pequeñas cosas que no son buenas y que no están bajo la voluntad de Dios, y eso sería en un sentido negativo, por supuesto, de nuestra vida. O sea que cuando hablamos de pequeños, son todos aquellos pobres e impotentes. Se refiere a aquellos que tienen poco que ofrecer, como aquella viuda pobre. Son aquellos que quizá la sociedad no tiene en cuenta y que nosotros, como hijos del reino de Dios, debemos también compartir el amor para que sus vidas realcen en valor y puedan también ellos conocer a Jesucristo. Hay una cosa muy importante aquí, y creo que es lo más importante, es precisamente, además de todos estos ejemplos que le he puesto en esta mañana, es lo que Dios mismo hace. Cuando nosotros analizamos la manera en que Dios viene a este mundo, un Dios grande, creador del cielo y de la tierra, la manera en que nace Jesús en una aldea olvidada de Belén, en un pesebre, cómo Dios se hace pequeño para que nosotros podamos comprenderle, para que nosotros podamos, en nuestra condición humana, limitada, pecaminosa, nosotros también podamos acceder a su gracia, a su perdón, a una oportunidad nueva de un cambio de vida. Dios viene a este mundo a darle un nuevo significado a la vida. Y nadie se iba a imaginar en aquel tiempo que el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vendría a nacer en Belén y a nacer en un pesebre, y allí nacería el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El mundo en que vivimos hoy, y con esto quiero terminar en esta mañana, el mundo en que vivimos hoy es un mundo difícil, pero nosotros tenemos una promesa aquí. No me imagino cómo se sentirían los discípulos cuando Jesús le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Se imaginan que esta es la obra más grande? Pues piensen en lo más grande que se haya hecho, la empresa más grande, el consorcio más grande, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, no sé. Piensen en lo más grande que existe, que haya hecho la humanidad a través de toda la historia. Nada de eso es comparado a la misión que Jesús le está dando a sus discípulos y a la misión que Dios nos está dando a nosotros hoy en esta mañana. ¿Ven? Piensen eso. Jesús le está diciendo: por tanto, a esos 12 discípulos, por tanto, ustedes 12 que no han estudiado teología, que son pescadores, que la gente no considera, que son gente común, que no han tenido ningún impacto social, que nadie los conoce ni los reconoce, piensen ustedes que Jesús lo está poniendo un desafío y la empresa más grande del universo. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros quizás no entendemos el contexto y cómo se sentirían aquellos. Era un desafío muy grande para ellos. Ir a todas las naciones, campesinos y pescadores de una área geográfica tan pequeña e irrelevante como era Israel, porque no era nada comparado con los grandes imperios como Egipto, o Asiria, o Babilonia. Y vayan a todas las naciones. ¿Con qué transporte iríamos? Si hoy nosotros les dijera, Dios nos llamara y dijera: bueno, yo quiero que ustedes vayan a la China a predicar el Evangelio de Cristo, para ver si entendemos la palabra. Dirían: pero bueno, nosotros no tenemos presupuesto para ir a la China.
¿Y qué vamos a hacer en la China? Y ahí empezarían un montón de preguntas. Me imagino cómo se sentirían aquellos discípulos cuando el Señor le dice, vayan allá y hagan discípulos, vayan a todas las naciones. Cuando lees también el libro de Hechos, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines. Qué gran desafío, cómo se sentirían ellos para cumplir esta misión. ¿Y en qué mundo vivían para llevar adelante este proyecto de Dios? Bajo un imperio romano poderoso. Serían perseguidos, serían llevados al circo romano. Pero había una promesa. Había una promesa ahí de Dios. Y Dios siempre es fiel. Dios, cuando nos manda a hacer algo, Dios lo va a cumplir. Porque Él tiene el poder para llevar adelante su proyecto de salvación. Y no hay nada ni nadie en la historia que pueda frenar lo que Dios quiere hacer en ella. Amén. Le dio una promesa. ¿Sabe cuál es la promesa? Yo estaré con vosotros. Amén. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con la iglesia de los amigos. Yo estoy con todas las iglesias de este universo para llevar adelante el plan de salvación. Y no hay nada ni nadie que pueda frenar la marcha de la historia, porque Dios está llevando adelante, en un sentido, la consumación de su reino. O sea que nosotros podemos ver el mundo de hoy, las circunstancias, los problemas que son tan abrumadores, y a veces nos rompemos la cabeza y decimos, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Cómo vamos a compartir? ¿Cómo vamos a llegar a Homestead? ¿Cómo vamos a llevar la nueva noticia? Y nos hacemos muchas preguntas humanas y tenemos muchas dudas y pensamos en los recursos como iglesia. Pero tenemos que tener siempre presente esto. Dios está con nosotros. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dios no nos va a abandonar. Entonces no va a haber nada que nos va a amedrentar y no tenemos por qué tener ningún temor, porque Dios tiene la última palabra. Quiero terminar con lo que pasó con la historia, y es un poco larga, pero lo voy a resumir rápido, con Martín Lutero. Todos sabemos la historia un poco de la Reforma y lo que pasó allí, pero él hizo una cosa pequeña que luego se convertiría en una gran revolución. Lo primero que hizo fue ver la realidad, y los problemas eran grandes dentro de la iglesia. Había mucha corrupción, se estaban aprovechando del temor de la gente. Pero Martín Lutero un día tomó una decisión. Hizo algo pequeño, algo quizás insignificante, algo que ni siquiera él sabía la repercusión ni el impacto que iba a producir en la vida de una iglesia de tantos siglos. Puso 95 tesis allí, en el castillo de Dios. 95 tesis que eran una crítica a las indulgencias y a todos los males que estaban aconteciendo en aquella iglesia. Y eso tan simple, tan sencillo, eso quizás que ni siquiera por la mente de él pasó que iba a tener un impacto tan grande, esa cosa tan pequeña se convirtió en una revolución y en una transformación de la iglesia. Y es lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante, y estamos aquí por esa reforma. ¿Ven? Miren cómo las cosas pequeñas pueden marcar una gran diferencia en medio de este mundo. No pensemos que somos una iglesia pequeña en el sentido del número de personas. Pensemos de otra manera. Pensemos que con la pequeñez de nuestra membresía, con lo limitado de nuestros recursos, si nosotros confiamos plenamente en que Dios está con nosotros, su promesa se va a cumplir. Su palabra y su evangelio va a producir un impacto en la vida de tu familia, en la vida de esta comunidad de Miami, una vida de Homestead. Empecemos allí, empecemos con nuestros familiares. Pongamos esa semilla de amor en sus corazones. Hablemosles con palabras simples, pero mostrémosles con una vida transformada y cambiada
cuánto ha cambiado el amor de Dios en nuestra vida. Lleguemos a ellos. Y con pequeñas cosas diarias y cotidianas, Dios va a hacer un impacto profundo en la vida de esas personas. Quiero invitarle a orar. Vamos a orar todos en esta mañana. Y vamos a hacer una oración pequeña, pero de fe. Señor, danos valor para hablar y actuar con fe, confiando en tu palabra, porque ella nunca va a volver vacía, sino que cumplirá tus propósitos según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.